Sí. El que de la está castigado hoy, por eso tengo que hablar, por castigo. Claro, claro. No por profesor, sino por castigo. Penitencia. Bueno, nosotros estamos con Puar Sopu. Pero es ¿Qué más hay que que decir? Un Sopu de unos 3 añitos ya. No sé si alguien quiera seguir contando que están... yo no me acuerdo si es de Menhai o de Yu, es un Pimpei, es un mezclado de varios, sí. ¿Qué estás tomando? Ah, bueno, Caro está tomando Fuchuan, Estoy de tomando un Fuchuan de ustedes. unos locos ahí, que se encontraron un Fuchuan con Jinhua, muy rico. ¿Y el resto qué está tomando? nosotros estamos tomando un chopu también. Nos regalaron esto en Taiwán, entendemos que es como del 90, pero más que eso no sabemos mucho. Y que viene envuelto como en hojas de bambú. De hecho, Uy. fue muy difícil. O sea, pensamos que no nos iban a dejar pasar esto a Chile, pero lo pasamos. Qué bien. Siempre hay manera, siempre hay manera. Bueno, Pero y un día- otra nueva cuestión es que ya tenemos logo. ¿Les gusta nuestro nuevo logo? Vamos con el logo del ramo. Yo súper bueno. Es muy lindo. Lo hizo el Ryan. Por castigo también. Todo era- Oh, Ryan. Solo producía cuando había algún reclamo. Claro, la vía coercitiva, ¿cómo funciona? Es que en los países latinoamericanos es así, ¿no? La letra correjo entra, dicen en Colombia. Dios, es tan cierto. Sí, sí. Bueno, ¿y qué está tomando el resto? Yo estoy tomando un Qian de Hunan, que es básicamente solo brotes del 2012, que lo traje de allá también. Ah, qué bonito, se ve muy chévere. Ahí, ¿eh? Oh, wow. Muy bueno, Color. Rico, rico. muy interesante. Y José, ustedes Nos y falta José Yankee, Iris, ¿qué están tomando? A nosotros nos van a expulsar de la presentación hoy día. Nos estamos tomando Heita. Están tomando café. Café. ¿Están tomando Coca-Cola? Café en Coca-Cola grano. caliente. Casi me traje una cerveza, de hecho. Bueno, No, fermentado. estamos tomando un Lishan tostado por la hora. Ah, muy rico, muy rico. Vale, vale, vale. Pero no es porque no queramos tomar Heita, es porque no tenemos. Va, pues Hay oye, pandemia. te mandamos. Sí, manden. Sabemos que hay que ponerles a ustedes ahí en la lista. Muy bien. Bueno, Ryan, vos arrancás con la introducción. Yo estoy tomando este té que si uno viera la cantidad de palos y tallos que tiene, diría que es un puer muy, muy, muy malo, pero en realidad es Ya'an Shizangcha, sería como muy bueno. y té tibetano es la traducción, pero obviamente no está ni plantado ni cosechado en el Tíbet, sino destinado para llevar al Tíbet. Esto crece en el condado de Ya'an, que es dentro de Mengdingshan, la cordillera Mengding. Hablamos de esa cordillera cuando hablamos de Wu Lijian, el padre del té que comenzó, digamos, a jugar con la genética, que es ahí en la provincia de Sichuan, ¿no? Ahí en el centro de China, que es un lugar muy, muy conocido por su té verde, su té amarillo y otros. Pero ahí hacen este estilo de té post-fermentado, de heicha, y le dicen zhangcha. Y zhangcha significa té tibetano, pero porque está hecho para los tibetanos, es uno de los muchos heicha que usan para fermentar con la manteca de yak y todas esas cosas. Nosotros aquí tenemos uno que trajo Emily de Qinghai precisamente y se lo mandó un amigo de allá. Que así lo venden Qué lindo aquí, packaging. en una caja toda super Linda la golden. caja. Y el té lo tenemos en la bolsa, en una bolsita, ¿no? Pero viene así un bloque enorme. Sí, suelen venir como en cuadrados o bloques así gigantes. Pero es súper rígido. Yo creo que este también es de taladro para poderlo partir, ¿eh? Sí, son muy duros. Ay, sí, Y son, no sé el procesado es extraño, por eso tiene tanto palo y tallo. Hay como un tercio agarran de una pila que es brote y 2 hojas, otro es primero
primera hasta la quinta hoja, después hay otra parte que es todo tallo, y procesan cada pila diferente, después lo mezclan en diferentes proporciones, y es más parecido al puer cocido, pero aún así también es como un té rojo, es dulce, amaderado. Es muy meloso, ¿no? Es bien meloso. Este también es de por allá, de Ya'an. ¿Qué dice la bolsa? En bolsa, Sí, mira. porque eso es... Está en tibetano ¿Qué letra también. es la otra? Chino acá y este es tibetano. Ah, Chino acá y tibetano, Claro. y vienen en bolsa nomás y no tiene más empaque que la bolsa. Entonces uno llega y lo saca así y es el bloque. Está ya Qué bueno. empaquetado para ellos, para que lo vean. Para que lo abran de una, a ver. Tal cual, sí. Está limpio todavía. Sí. Me encanta, me encanta. Y hacen la cocción con estos tés, como que lo cocinan en agua hervida por varios minutos y hacen como más bien un caldo que una extracción, como una infusión de té. Es como una sopa, es súper. Pero es muy dulce, muy, muy rico. Bien. No sé si la gente por ahí, si alguien está tomando alguna heicha o otro té, lo ponen en el chat. Así. Tenemos gente de Brasil, de Argentina, veo, de México. Reconozco, de Chile siempre hay de Chile. Estos chilenos toman té. Colombia tenemos manera- también participantes. Qué bueno, qué bueno. Podemos hacer una canción como las que mencionan así toda Latinoamérica y levanten la mano. Con la bandera de cada... como La Mercedes Sosa. mayonesa, pero el té, ¿no? Hay que inventar Claro. Mayonesa. una. Costa Rica, wow, qué buena onda. Héctor está de acá, está tomando el Liu Bao. Muy bien, ese es uno de los heicha. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Wow. Valeria tomando un Shangpuer, muy bien, de Yunnan. Excelente. Qué bueno. Bueno, por ahí podemos arrancar hablando de, como a grandes rasgos, qué es esta variedad de té, porque hemos estado charlando acá en la TAM, como yendo por variedad, definiendo esa variedad con la definición técnica y haciendo como un poquito de hincapié en desmentir algunas de las cosas, desmentir algunos de los mitos o de los conceptos mal formados en Occidente. Y creo que algo que hablábamos por WhatsApp el otro día, que es muy común acá en Argentina, es que te nombran heicha diferente a los puer. Entonces, es como si puer fuera una variedad de té y después tenés otra categoría que se llama heicha. Pero lo más importante es como extra subrayar de que puer no es una variedad de té, sino que es una denominación de origen, es decir, queso Roquefort o champagne quiere decir un té que venga de la provincia de Yunnan. Que Nosotros hemos encontrado mucho, perdón Ryan, que ponen el puar como un té rojo y todavía no entiendo tanto el por qué. Eso de España, eso como lo que llaman dark tea en inglés, ¿no? Té oscuro, como los europeos que llegan a China primero nombran el Hongcha, el rojo chino, como black tea, como que ya ese color negro ya lo tuvieron que descartar. Después cuando se adentran más en China y llegan a estas provincias que hacen heicha, los chinos dicen, no, esto es heicha. Ah, no, pero nosotros ya le pusimos black tea al Hongcha, que significa té rojo, es su nombre original. Y ahí dijeron, bueno, tenemos que ponerle algún color, no lo vamos a llamar al chino, que hubiera sido mejor. Entonces dijeron, bueno, té oscuro, dark tea. Pero en realidad, dark en chino no es hei, ¿no? Sería ancha, pero no existe. Entonces, cuando decimos heicha, es como llamarlo por su nombre. Heicha no significa té oscuro, significa té negro. Que en realidad el sentido correcto es té que ennegrece o que oscurece en el tiempo. Y son tés destinados a guardarse a largo plazo, que sería añejar el té, y naturalmente con la post-fermentación viene una post-oxidación también, entonces el té tiende a oscurecerse muy a lo largo del tiempo. Y eso es todo lo que podemos decir, porque después hay, dentro de los puer, hay dos categorías, Shan y Shou, crudo y cocido.
Después hay otras provincias que hacen diferentes variaciones, tanto del crudo como del cocido. Y de ahí como que se diversifica tan rápidamente que es como mucho para abarcar en una sola charla y realmente cada estilo de heicha amerita como una charla propia que por ahí en el futuro podemos llegar a abarcar. Pero cuando hablamos de puer, es una subcategoría de los heicha. En España suelen llamar al heicha té rojo, y eso es decir, bueno, como los ingleses nombraron el heicha, el honcha té negro, llamemos al heicha té rojo. Entonces ahí como uno tiene totalmente invertido los nombres, es totalmente al revés. Entonces como queriendo asignar un color a cada variedad empeoraron porque después se hace mucho más confuso. Entonces acá también, en la dietética acá en Argentina te dice, puer té rojo de Yunnan, China. Y uno queda como, primero puer no es una variedad, sino como una región, y los tés de esa región se llaman puer, pero ni siquiera es té rojo, sino que es té negro, es totalmente al revés de lo que dicen. Así que acá Sí, que cuando es lo vamos a mismo las clases, sí. que es lo mismo que está pasando ahora con la tendencia de los puar de Laos y de Vietnam. Claro, no son puer. No son puar, correcto. Incluso ahorita con los chinos, hablando con gente de la asociación, no hacen sino pensar qué hacer con esto, ¿no? Porque para ellos no es muy interesante que digan puar de Laos, puar de Vietnam, puar de no sé qué. Sí, es lo mismo con el oolong cuando procesan chincha, ¿no? o lo que llaman té verde oscuro, té azul, y lo llaman oolong, pero no usaron genética oolong desde la planta, entonces no es oolong. Entonces como que dicen, bueno, no se puede hacer oolong en Tailandia. Y ahí lo que muchos dicen que deberían hacer es decir, bueno, en Vietnam se llama heicha de Vietnam, no puer de Vietnam, porque para que sea puer tiene que venir de la provincia de Yunnan, sí o sí, ¿no? Pero eso es como importante porque muchos libros, no sé si ustedes vieron libros de té muy famosos, te nombran el puer como una de las variedades de té. Hay un libro muy famoso en español que se escribió acá en Argentina que te nombra el puer como una variedad y los heicha como otra variedad, y nombra dos heicha. Encima hay decenas y decenas fuera de los puer, ¿no? Entonces hay un montón de provincias, ahí está en la pantalla, están Hunan, Guangxi, Hubei, Sichuan, Anhui, Shanxi, todas estas provincias, Guangdong también, que hacen heicha. Entonces, puer solo es de Yunnan, por el nombre del mercado puer en la ciudad de Puer, donde comienza el camino de la seda y los chamakutao, los antiguos caminos de té y caballo. Entonces, como que se llama puer porque viene de esa región de China, de la provincia de Yunnan. Pero heicha hay muchos a lo largo de China, ¿no? Entonces, los puer pertenecen a la variedad de heicha. También si uno quiere evitar... Ah, buenísimo, tenés... Cheque pro el PowerPoint. Tardamos, pero estamos más preparados que... Gracias a Vico por toda la presentación PowerPoint. Terrible, menos mal que no lo tuve que hacer yo. Porque iba a ser mucho menos específico. Y ahí, mira, ahí abajo a la izquierda ven Yunnan, ¿no? De ahí viene el puer crudo y cocido. O, como uno podría decir también, puer verde, ¿no? Y puer estacionado o madurado. Hay muchas maneras de traducirlo. Todo lo que venga de la provincia de Yunnan que se llame heicha, por ahí Emily y Jerónimo me pueden corregir, creo que todo heicha de Yunnan ya de por sí se considera puer. Nunca descubrí ningún heicha de Yunnan no puer, digamos. Lo que pasa es que eso, yo recuerdo haber leído algo al respecto hace mucho tiempo, pues como de un libro pues que habían precisamente tocado ese tema, y lo que se decidió en ese entonces, estamos hablando de hace unos 20 años más o menos, se decidió que no iban a excluir tés que no fueran de Puar, de la villa de Puar,
porque es que históricamente Puar como tal, no es que Puar produjera té históricamente, sino que Puar era un centro de acopio del té que se iba a enviar a la ruta del té de los caballos. Entonces, no era que solo el té en Puar no, el té de Yunnan, perdón, que el Puar se produjera solamente en Puar de Yunnan, sino que era té de varias montañas de Yunnan que se acopiaba en Puar y se enviaba a la ruta. Entonces, lo que ellos dijeron, no, pues Puar es todo lo que se hace en Yunnan. Y precisamente, pues saltándome un poquito a lo que vamos a hablar luego, precisamente el puar es de los tés que se hace combinado, ¿no? Que se hace mezclado con diferentes regiones y que se dice, pues, que entre más, pues, no entre más combinado, sino que la combinación de las diferentes montañas le da mejor o peor calidad, pues. Al contrario de lo que se hablaría de los otros test, que se busca es como origen simple, ¿cómo se dice? Origen único. Tal cual. Y en Yunnan tenés como prefecturas, creo que se llaman, que sería... Entonces, el té puede venir, o sea, Puer no solamente es el nombre de ese antiguo mercado que nombra Jero, que es donde embalaban las mulas y los tés para cargar a la mula para transportar. Puer también es un mercado, es una ciudad, es una prefectura entera, como un condado, un departamento, digamos, pero tenés otras partes de la provincia, prefecturas de la provincia de Yunnan, que son muy famosos y están más famosos por sus montañas de té. Xishuangbanna, Linchang, Baoshan, no me acuerdo los otros. Bulan, Pingdao, Menhai. Es que hay muchos y van variando y tienen moda, ¿no? Como el puar es toda una moda. Entonces, por ejemplo, ahora yo recuerdo los últimos 2 años, Bulan estaba a tope. Entonces era Bulan por todas partes y te daban Bulan en todos lados, ¿no? Ahora está tomando mucho nombre el de Pingdao. Pingdao es una zona cerca de Birmania. Entonces Pingdao está en furor ahorita porque es bien difícil acceso. Entonces van cambiando, ¿no? Hace 4 años era Menhai, antes, no recuerdo el nombre, había Linzang, creo que estuvo hace un tiempo. Entonces aquí en China pues van saltando de uno para otro, ¿no? Claro. Y a pesar de que no sea té cultivado en la prefectura de Pu'er, si es de Xishuangbanna o de Linzang o de Baoshan, igual, con que venga de la provincia de Yunnan, es como es de esa provincia, es Pu'er, ¿viste? Directo. Correcto. Ahora, fíjense en la pantalla, todas estas otras provincias de China también producen heicha. O, si uno dice, bueno, pero si digo heicha, la gente no entiende, necesita un nombre en español. Bueno, también se puede llamar de té negro, pero ahí es muy poco compatible con Occidente porque el negro ya está asignado para el rojo chino. Para evitar eso lo puedes llamar té post-fermentado, ¿no? que sería sinónimo del añejamiento del té. Eso es muy válido también. O té oscuro, que es como la moda inglesa, digamos. Pero bueno, a los franceses les agradecemos por cambiar el nombre Qing dentro de los oolong y llamarlo té azul cuando ninguno es color azul. Y a los españoles por empezar a decir, no, el puer rojo. Cuando ni el color es rojo, ni la hoja es roja, sino que dijeron, bueno, ya que los europeos le pusieron negro al rojo, pongámosle en España rojo al negro. Y después eso se va como introduciendo en todo el mundo habla hispano. Así que lo que sí no hay que, puedes llamarlo heicha, té post-fermentado, puedes llamarlo té oscuro, dark tea, lo que quieras, pero no lo llames té rojo, porque no es té rojo. La verdad es que es muy fácil en español. Si alguien quiere acordarse de cómo llamarlo en español, es simplemente como saludando el té, es como hey cha, hey cha. Como, y ya se acuerda todo el mundo. Entonces, hey cha, listo. Fácil y rápido. No funciona acá porque sería checha, pero no lo vamos a deformar. Así que bueno, ¿qué es la definición técnica del heicha? Son tés donde hay participación de microorganismos en
su post-fermentación. Siempre que digamos post-fermentar o post-fermentación, es cambios bioquímicos en las hebras del té a lo largo del tiempo, que es sinónimo de añejamiento. Entonces, todos estos tés son aptos para guarda, como dicen en el mundo de la vitivinicultura. Todos se pueden guardar a largo plazo, significa que se valorizan en el tiempo, el valor del té año tras año incrementa, y que también no solo eso, sino porque hay un cambio a nivel de los probióticos que provee, o en el sabor, en el aroma, o sea, todo lo que es la experiencia sensorial del té se siente en la postfermentación, se siente en el añejamiento del té. No es lo mismo un puer crudo a 1 año de prensarse que a 10 años. Son dos tés totalmente diferentes. Los años se sienten en sabor, se sienten en aroma, ¿no? Así que eso por un lado. Después, cuando hablamos de qué es lo que hace que el té sea apto para añejar, vamos a decir que tiene que tener microorganismos vivos. Pueden ser bacterias, pueden ser levaduras, que son un tipo de hongo, ¿no? Pueden ser hongos también, como en el caso del Fujian Jinhua, es un hongo que se hace visible, además de varios tipos de bacterias y levaduras. Así que algún tipo de bichito vivo, digamos, algún tipo de microorganismo vivo tiene que haber, porque si no, mucho cambio a lo largo del tiempo no va a haber. La idea es que dentro del ladrillo o el disco o la canasta, donde sea que el té se esté añejando, haya proliferación y reproducción de estos microorganismos. Obviamente, cuando hablamos de presencia de hongos, bacterias y levaduras, son todos beneficiosos para la salud. No debería tener bacterias dañinas, no debería tener hongos malos, no debería tener nada dañino al ser humano, si no, no lo estaríamos consumiendo. Eso es importante decir. Sí, con el tiempo se van reproduciendo las bacterias. Esas bacterias son buenas para el cuerpo, ¿no? Como es deseable, son cosas probióticas. Ahora, casi todos los heicha, esto es quizás como de entrada, comienzan procesándose como té verde. Eso es súper importante entender. Todos comienzan procesándose como té verde, con algunas diferencias. Es decir, la temperatura del wok del shachín, el tiempo de marchitado o de marchitación. Pero también hay una diferencia final cuando antes de empezar a añejar el té, no todos, pero la mayoría de estos tés que se producen en China, y ahora, como decía Jero, también en Laos y en Vietnam y en Tailandia y en otros lados, se secan al sol, ¿sí? Se secan al sol, que no es muy común en el té verde, porque como puede llegar a tardar varios días, el té verde, si no lo secas rápido, se reactivan las enzimas y no queda verde, o sea pierde su 0% o casi nulo por ciento de oxidación y fermentación. Así que hay algunas diferencias en el procesado, pero casi todos empiezan procesándose muy, muy parecidos al té verde, solo que en el tiempo, digamos, en el tiempo están destinados a post-fermentarse, y eso es lo que los aparta de los tés verdes. Si bien hemos visto algunas personas que dicen, no, el té verde se añeja también, pero el té verde, por cómo está procesado, si lo añejas y lo dejas envejecer, empieza a tener como notas muy desagradables, como a cosas podridas, a cosas, verduras rancias, cosas como que no son muy ideales y no son lo que uno busca para el té verde. Y la cosecha también para el té verde suele ser mucho, mucho más fino, mientras que para los heicha, para que haya como parte del té que aguante, digamos, esa postfermentación, por lo general tiene que incluir hojas de una raza de té que sean más grandes y gruesas, o por lo general de un árbol más antiguo, para que no pierda aroma y sabor en el tiempo, sino que mantenga y mejore su aroma y sabor. Así que no cualquier té es apto para hacer heicha. No hay ciertos requisitos para decir este té en el tiempo va a mejorar su aroma y su sabor. Pero creo que lo principal es que hayan microorganismos vivos acá adentro.
si yo proceso el té de manera descuidada y se mueren los microorganismos o se pudre el té, ese té no va a mejorar en el tiempo, sino que va a empeorar en el tiempo. Y creo que eso es lo que en Occidente es lo más importante para los que quieren empezar a tomar heicha o experimentar con heicha. Por lo general acá lo que nos pasa en Peichen es que a la gente de acá en Buenos Aires va al barrio chino, al supermercado chino, que tiene un montón de cosas exóticas importadas, encuentra discos de puer. Dice, esto es súper exótico. Pasa que los discos de puer están en, así como lo tenemos acá, están en papel. Y eso está en un supermercado donde hay una pescadería, digamos, y está envuelto en papel. Llegan a casa, abren el disco de té o la torta de té. No, tiene mucho olor a pescado. No se sabe si es olor a pescado porque está muy, muy mal procesado y se pudrió en el amontonado, que es lo que vamos a ver hoy, o porque absorbió el aroma a pescado de la pescadería, porque estuvo 6 meses en la góndola, en el estante del supermercado con la pescadería atrás, en papel, absorbiendo como una esponja todos los aromas. Entonces, ¿qué te dicen? No, lo estoy guardando porque en el futuro va a mejorar, porque son tés que mejoran con el tiempo. En realidad no. Si partís de mala materia prima o materia prima mal procesada, no hay posibilidad de que ese té mejore en el tiempo. Empeora en el tiempo, o se sigue pudriendo, o pierde aroma, pierde sabor, pierde propiedades. Entonces es importante que no cualquier té prensado en disco ladrillo, con el tiempo se te va a valorizar y va a mejorar la experiencia sensorial. Tiene que estar bien guardado y bien procesado. Yo he visto también en Argentina, precisamente, Ryan, que hablan mucho del té oscuro con ese sabor a pescado que vos mencionás. Y realmente... no sabes lo que nos ha costado corregir. Bueno, los chilenos también, hay una escuela de té muy famosa en Chile que sacaron un video por YouTube hablando del característico aroma a pescado de los puer cocidos. No, absolutamente no. Y es como, no, eso es... esos son tés que exportan de China porque los chinos no lo comprarían y en Occidente... Algo muy interesante con esto del aroma pescado es justamente que en los 2000 hubo una burbuja muy fuerte del puer que hizo que se sobreprodujera de una manera muy desastrosa y gran parte de este puer que se sobreprodujo justamente con estos sabores de pescado o de notas desagradables terminó en uno de los importadores más grandes de Estados Unidos que a su vez distribuyó al resto de América Latina. Entonces, gracias a este distribuidor tenemos esta herencia de té de pescado. Pero fíjense que libros famosos de té mundial en inglés te dicen, sí, entre las posibilidades de aroma del puer. Encima son esos mismos libros, guiño, guiño, que te nombran el puer como una variedad de té, cuando no es la sexta variedad de té. Te dicen, no, sí, puede tener cuero, establo, pescado, y lo nombran como una posibilidad, como si fuera una posibilidad positiva, una característica típica. Pero lo que pasa es que aroma a pescado es un gas que es característico del mal procesado del té. Es cuando se pudre el té. Nunca debería estar. Yo quisiera de pronto que habláramos un poquito del tema del pescado. A ver, porque es que en China, por ejemplo, si hay tés que deben saber, ellos dicen que sabe a pescado, ¿no? Y son más los tés verdes, pero no es que sepan a pescado como que uno coge un pescado del acuario y lo lame, ¿no? Sino que es este sabor como a algas, como a mar, como a ese sal. Entonces ellos lo relacionan con el pescado y no es en los tés oscuros, es más en los tés verdes, ¿no? Exactamente. Y ahí entonces, es mucho más parecido a algas marinas, como los tés japoneses, ¿no? Que buscan que es una planta marítima. Es una planta marina. Correcto. Porque en realidad en chino el descriptor del aroma de pescado de los heicha mal hechos ni siquiera lo llaman pescado, le dicen
kanyo o algo así, es como calamar seco, que es mucho más fuerte que el pescado, que es algo que consumen los chinos. Vas al mercado y te venden un calamar planchado, disecado, para picar y poner en la sopa, pero es un olor muy, muy fuerte a mar y muy desagradable en el té, digamos. Sí, y claro. eso es característica de un té mal procesado, es un tipo de gas que larga el té. Bueno, estoy buscando el nombre porque no me acuerdo el nombre de ese gas. Y No, además, no te hace mal, y además en las historias, pues así creepy, las creepy historias del té, ¿no? De lo que nos comentaba Caro, para informarles simplemente un poquito, perdón, cómo funciona el mercado aquí en China. El año antepasado hubo unas inundaciones muy grandes en Guangzhou y en el mercado del té de Fanzhong, que es el mercado más grande del té de China, hubo una gran inundación, pero cuando estoy hablando de grande es que las tiendas que estaban a nivel de calle, a la mitad de las tiendas se inundaron. Y las imágenes que se veían acá era de agua de té, o sea, simplemente el agua era té, la que corría por las calles, porque todo ese té se perdió. Y misteriosamente ahora, el año pasado y ahora, aparecieron una cantidad de tés añejos, o sea, tés de los 80s y té de los 90s que vos no te imaginas, pero vos decís, pero a ver, en un año ya pues tenemos miles y miles de toneladas de té añejo, pues hagan la relación, ¿no? Se mojó una cantidad de té en el 2018, ¿no? Una cantidad de discos se humedecieron, se mojaron, y en el 2019 y 2020 aparecen de la nada una cantidad de tés añejos. ¿De dónde salen todos estos tés añejos? Pues claro, todos los que lograron sacar sus discos a tiempo de la humedad, los ponen a secar, y como eso tiene un olor ahí aguardado, un sabor viejo, una cosa rara, entonces los venden como tés añejos, ¿no? Entonces son todos esos... Es un té podrido y disecado después de podrirse, digamos. Claro, claro. Entonces son, ¿cómo es que dice Caro? Los malandros del té, los artificiosos, es que dice Caro, los artificiosos del té. Eso ya es malicioso. Artificiosos y muy redituables. Exactamente, así tal cual. Entonces, a propósito de lo que están conversando, preguntaban para que quede, también para el resto y que quede en el video, preguntaban cuáles eran entonces los aromas típicos de un heicha. Es una buena pregunta. Ajá. Ahora, sabores fuertes a barro, arcilla, bosque húmedo, madera de pino, champiñón. Claro. Algo que me gusta mucho, perdón que te interrumpa, algo que me gusta mucho es que se imaginen, no sé si han tenido la oportunidad de estar en el bosque de las secuoyas de California. Sí, así como cuando inhalan ese aroma de secuoya, es muchas veces madera vieja. Ajá, así, exacto. Es lo que se traduce en el sabor de un buen heicha. Yo pensaría que el sabor al heicha también es a los que somos finqueros, pues, o que crecimos en la finca o en la granja. A mí personalmente, yo crecí mucho alrededor de caballos, de vacas, de establo. A mí sí me parece que en algunos casos el heicha tiene esa característica de como de heno, de pasto ahí que se está acumulando, ¿no? Como es algo muy personal, ¿no? No quisiera ponerlo ahí para que la gente se guíe, pero a mí personalmente me recuerda mucho a eso, al caballo, a la vaca, a la granja, pero no en el olor feo, ¿no? No en el olor desagradable, sino como... Dulce. Sí, como el olor dulce, meloso. Sí, no debería ser estiércol animal, sino heno, paja, el fardo que alimentan el caballo, ese tipo como de pastos dulces, secos y hierbas. Igual que estamos nombrando, que puede llegar a tener olor a pescado si está mal procesado, es específicamente el puer cocido donde suele aparecer eso. Ahí encontré el nombre de ese gas que larga las bacterias buenas cuando se mueren, porque el TCQ es una trimetimalina, que es como el mismo tipo de gas que larga la carne del pescado que le da al pescado, es el mismo componente químico. Ahora, no te puede hacer mal si lo ingerís, si alguien tomó algún puer así pensando que era el aroma típico y al final la TAM les está diciendo que no es bueno.
no te va a hacer mal, pero no compres té si tiene ese olor en los heicha, como decía Gero. Pero cuando decís cuál es el aroma típico del heicha, miren, cada una de estas provincias tiene razas de té, terruños y procesados completamente distintos. Así que Sí. hay un rango increíblemente amplio dentro de los heicha. Tenés crudo y cocido, puedes tener cosas como fruta de drupa, como durazno, ciruela húmea, damasco, albaricoque, melocotón, todo ese tipo de aromas en los puer crudos, por ejemplo. Los cocidos que se procesan con varios pasos adicionales, tierra mojada, turba, bosque viejo, bosque en la lluvia, olor a ático, a sótano, a guarda, humedad, madera vieja, mueble antiguo. Pero después tenés otros como los fucha, los Hunan Heicha de la provincia de Hunan, que puedes encontrar cosas como hongos de pinos secos, champiñones secos, pino. Es un poco difícil limitarlo porque, por ejemplo, este té, el chancha de Sichuan, tiene aroma casi a té rojo, como a rooibos, o al té rojo chino dulce, casi como un chime, pero después lo probás y te das cuenta que no es té rojo en el sentido del té rojo chino. Y como el liu pao, acerrín dulce, el liu pao. el liu pao, por como ejemplo, yo creo que remolacha. alguien de nuestros amigos está tomando el liu pao, ¿no? El liu pao es picantico, puede ser picantico, ¿no? Como una especie, Esto, aquí lo llaman betel nut, que es una nuez pues que mascan acá mucho en China, en Hunan precisamente, pero y en sí, India también la mastican, sí. Y es picantico, ¿no? Es picantico. sí, Entonces, es como te estimula la boca de cierta manera. correcto, sí. Tal cual, pungencia, tal cual. Entonces es como un poco difícil, o sea, algún aroma a pasar del tiempo, si se entiende eso, puede tener, es decir, humedad, guarda, antiguo, viejo, añejado, etc. Pero de ahí a como sus notas de base depende mucho de la región, porque estamos hablando de no solo diferentes terruños y diferentes razas de té y también diferentes procesados, sino que también diferentes tipos de bacteria, hongo y levadura. Es decir, yo acá en este Ya'an Zhangcha de Sichuan, si agarro otro disco de los que tengo acá atrás de Yunnan, que es la provincia de abajo, y hago una prueba de laboratorio, me van a aparecer diferentes microorganismos en este té que en el otro. Y encima algunos agarran de otra provincia, de otra región, y agregan masa madre de té a su pila y agregan bacterias que no están en la hoja de té naturalmente donde crece la planta, sino que introducen microorganismos de otras regiones de China y hacen como nuevas mezclas de tipos de bacterias y hongos, y eso también va a tener una influencia directa sobre el aroma y el sabor. Eso es como muy variado. Listo. Complico mi castigo. Así que bueno, no sé si Sí, quieren... sigamos con la otra diapositiva. Yo creo que hay varias, ¿no? Nos sigamos. vamos a quedar Hoy vamos a enfocarnos menos en los puer Sí, la idea... y más en los otros heicha. Claro, exacto, como en realidad el puer es como una categoría bastante importante y tiene sus dos que también se puede profundizar un montón. Preferimos otro día hablar de eso puntualmente y desarrollarlo más. Y hoy, en realidad, ahora primeramente voy a hablarles un poco en realidad de la provincia de Hunan, que es la que ven acá abajo, entre Guangxi y Hubei, acá a la derecha. Ahí tiene unos tés muy famosos que se llaman Anhua Heicha, Anhua siendo el condado de donde se hacen esos tipos de té. Y bueno, con mi socia Mae fuimos el año pasado y bueno, vamos a profundizar un poco en esa área y los tés que hay. Y después Jero y Emily también les van a contar de otras áreas que ellos han ido, como el Liu Bao también, ¿no? En Hubei.
Y bueno, y vamos a ver algún otro tipo de Heicha. Esto un poco hablando de Anhua, que se conoce también como la capital de los negros, digamos, hablando del Heicha y tomando como sinónimo tés negros. ¿Me escuchan bien? Porque mi conexión sé que está más o menos. Sí, bastante claro. ¿Sí? Se recorta un poquito, pero se te entiende perfecto. Está, perfecto. Entonces acá también un poco que mucha gente, y volviendo al tema de que a veces el puer mismo se considera como una categoría del té, o lo hacen como sinónimo del Heicha. Entonces es como que la sexta categoría es el Heicha y equivale solamente al puer. Y bueno, y cuando incluso empieza la época de desarrollarse el puer cocido, que es como en 1970 y hacia adelante, la gente dice como que ahí muchos piensan que es cuando se empieza a desarrollar ese proceso, digamos, de la fermentación hecha en fábrica, diferente a lo que decía Ryan del proceso natural de añejamiento que tienen los puer crudos, que es como se hacía inicialmente. Pero en realidad en esta provincia de Hunan, ya estos tés negros en Anhua, fíjense que desde la dinastía Qing hay registros de antes de Cristo que se hacían ya este tipo de tés, el té negro, el té oscuro, de la forma con la fermentación inducida en la fábrica. No es el añejamiento natural como el del puer crudo, sino que se le da un proceso especial en la fábrica que hace que esos tés tengan ciertas características. Bueno, y se hacen famosas ya en las rutas del té de los caballos, que ven ahí como ya en la dinastía Tang a partir del 600 y hacia adelante. Y bueno, es como los compartían hacia Tíbet, Mongolia, incluso Rusia y todas las zonas aledañas. Bueno, esto es un poco una foto de una de las montañas que hay ahí. La verdad que es impresionante el paisaje que hay de los jardines de té. Es increíble, muy lindo para ver. Y bueno, y dicen como que también los tés de Anhua son conocidos como que no se utiliza mucho pesticida en la cosecha. Que eso en realidad obviamente sería como el entorno ideal, pero obviamente hoy en día es bastante difícil lograrlo, porque sabemos que si llega a pasar algo mal, pueden perder cosechas de miles de dólares. Entonces, es verdad que se utilizan hoy en día muchos insecticidas, pesticidas, y cosas externas a lo que tiene la tierra. Entonces, en esto está bueno ver que las hojas incluso están comidas por este tipo de bichitos, que es lo que demuestra un poco el carácter orgánico de las hojas, que también se ven en otros tipos de té, y lo hemos hablado, como por ejemplo ahí en Taiwán, que tienen la langosta, ¿no? José y Iris, que ahí tienen, por ejemplo, el Dongfang Meren, o el Oriental Beauty, tiene ese tipo de bichito. Esto es nada, fotos de los jardines, y acá es lo que les venía comentando. ¿Vieron particularmente estas de las puntas que se le nota perfecto los agujeritos que hacen los insectos? Y eso es el indicativo de que la hoja está comida y que es orgánico la plantación también. Esto está súper interesante y también se ve incluso cuando tomamos el té, que bueno, lo podemos ver cuando se despliega la hoja en muchos de ellos. ¿Me siguen? ¿Viene bien? Me preocupa la conexión. Todo bien. Sí, bien. Perfecto. Más imágenes de acá. Ven que algunos se cosechan como en terrazas, en altura, pero en realidad no es necesaria. De todas formas, esto ya es una montaña que está como a 700 de altura. Y después, bueno, en realidad en Anhua lo que hacen es clasificar como en tres tipos. Entonces te dice que la clasificación dice que tiene Sanchuan, Santian y Chuan. Y esto en realidad lo que significa es como 3 bloques, 3 puntas, en realidad es como en la traducción literal que encontré, como vendrían a ser, yo qué sé, los tips. No sé si se les ocurre alguna palabra más amigable, pero es un poco de eso, más que nada porque incluye mucho brote, ese tipo de té, que es en parte el que estoy tomando hoy también,
uno de ellos. Y bueno, lo del rollo es el que veíamos ahora al principio con los caballos, que son tubos largos, que también vamos a ver el proceso de ese. Entonces, por ejemplo, los bloques, tengo acá para mostrarles. Este chiquito, este lo tengo cerrado, vendría a ser el Huachuan, el Fuchuan. Este es el que hablaban hoy, que se le ve la flor, el Xinhua, el hongo que hablaba Ryan. Que eso más adelante también vamos a ver una foto. Es una flor dorada, que es un hongo en realidad que se reproduce en el té naturalmente por la compresión y lo que se le aplica en el proceso. Y este otro es el Huachuan, que vieron que habla de los padrones del ladrillo. Este té es 1 kilo, que también es milagro de las cosas que podemos pasar por la aduana, ¿no? Ven que tiene el carácter de té inscripto. Cuando lo probamos tuvimos que romperlo casi que con un martillo, ¿no? Creo que sí, porque la verdad que es imponente, es súper, súper duro. No sé si sienten, pero es impresionante la compresión que tiene, y no es tan simple, es como un disco de puer que con el punzón más o menos lo movemos y es simple. Pues no es el caso. Y bueno, ahí hay una foto en una de las fábricas nacionales que fuimos en Anhua, donde se guardan todos estos ladrillos juntos, que se suelen guardar en lugares cálidos, con humedad, y luego se venden después de 1 o 2 años, muchas veces están ese tiempo, incluso a veces 3 años, o más, ¿no? Y bueno, tenemos estos tres tipos que son similares, es simplemente la compresión en bloque que hace que se llame de estas características. Después lo de las puntas es que venía tomando. Este es el Tian Tian, que es la primera categoría, que claro, habla de té de primer grado mucho porque son brotes. No sé si alcanzan a ver adentro algo, que también está comprimido, o sea, esto es como un bloque, pero es bastante más liviano de sacar que el anterior. Ahí se puede ver un poquito, pero este té me llama mucho la atención cuando lo huelo, que le siento como una mezcla entre un puer crudo de mediana edad y un shu, un puer cocido, que en realidad es el proceso que se les da, básicamente es el de la fermentación en fábrica. Pero es bastante interesante, muy meloso, y bueno, y las características que venían comentando antes, eso del sentimiento del bosque, y mismo lo que hablaba Jero también como de granja, de establo, de paja incluso, del piso, de hojas mojadas, todo eso como que es bastante característico en general de este tipo de té, y sobre todo creo que también viene por la parte de la fermentación en fábrica, que algunos la tienen más intenso y otros menos, pero bueno, se le siente. Bueno, y lo que vos hablás, Vicu, de fermentación en fábrica, es interesante porque no es que comenzó con los puer cocidos, como decías, sino que también algunos llaman estos tés como tés fermentados, pero ¿por qué post-fermentado y no fermentado? Porque algunos se fermentan en fábrica y después también se post-fermentan en el tiempo, y otros no se fermentan en fábrica, pero también sí post-fermentan en el tiempo. Y lo que dijiste recién, que es como entre un crudo y un cocido, es loco porque por eso creo que los Heicha tienen tanta variedad de aromas, porque algunos llevan como una fermentación en fábrica más corta, no tan intensa como un shu puer, ¿no? Un puer cocido, pero después podés agregarle los años de espera que quieras, y uno nunca sabe con qué se va a encontrar si lo tuviste guardado un tiempo. Y eso también es interesante de todos los tés de Hunan, que tenés como muy verdes y crudos, y otras fábricas que hacen como mucho más cerca de un puer cocido, aunque todavía es diferente porque los hongos y las bacterias son diferentes. Después tenés como intermedio, así que es muy difícil como compartimentalizar Heicha, porque es como si fuera
cada provincia hace sus propios, muchos estilos, digamos. Por ejemplo, por eso hay muchas veces que uno se encuentra con dos fechas, sobre todo en los tés que son prensados, porque hay la fecha en el que el té se terminó de producir, ¿no? Que ya se terminó, se hizo y no lo prensan todavía, sino que lo ponen en unas bodegas para que él se equilibre, para que él repose, que es lo que sucede, repose. Gasifique, sí. Y esa es una fecha, esa es la fecha como de producción oficial, ¿no? La fecha en que salió el té. Y luego generalmente ya dependiendo del productor lo pueden dejar meses o años incluso, que es el momento en el que lo prensan. Entonces uno muchas veces oye, este té salió en el 2014, pero lo prensamos en el 2020, por ejemplo. Entonces no es que sea un té del 2020, sino que tiene 6 años de reposo, ¿no? De estar ahí esperando. Entonces es que son calidades pues, y cualidades que le van a otorgar a cada uno de los tés, ¿no? Sí, tal cual. Ese Y bueno, que decís, tenemos Vicu, esta- que tiene como el aroma entre Sheng y Shu, ¿cuál es, cómo lo llaman a ese procesado? ¿O solo viene por el peso, digamos? No, es simplemente, yo creo que, porque este té particularmente solo brotes, capaz que eso, viste, que el dulce del brote haga que por el proceso del What Way le tenga más ese aroma que otro que tenga, no sé, cuarta, quinta hoja, Claro. y sea más. Me parece que puede venir por ese lado. Ajá, bien. O sea, es una cosecha muy fina, digamos. Sí, sí. Sí, incluso creo que el 100 es como de las más finas entre los de Anhua, ¿no? Entre las 7 categorías estas de Anhua. Y bueno, y este último es bastante pintoresco y mismo en la forma que lo hacen. Esos rollos que se le llaman o tubos, en realidad tienen más o menos 36,25 kilos, son bastante grandes. Y acá tengo uno, pero obviamente de 3,6, que igual. La versión intermedia. Claro, todavía Ya no es lo un hemos montón. abierto, porque bueno, es como eventualmente capaz que sí, por ahora está de adorno acá en los Mantus. Hacete un video de unboxing, como para YouTube, así de... Sí, eventualmente lo tomaremos, por ahora no, pero esta es como la versión más chica, que incluso hay otras más chicas. Ese que ven a la foto se llama el Qiangliang, que es el de los 1000 Tael. Tael es simplemente una medida china, que equivale a esto, más o menos 36,25 kilos. Después está el de los 100 Tael, que es este que tengo yo acá, que es el de 3,625, y bueno, y el Shuliang, que es simplemente 300, no sé, 3625 gramos, ¿no? 325 gramos, me mareé, algo así. Sí, sí. Pero bueno, más o menos eso se sigue haciendo en tubos y es como bastante conocido en Anhua. Que lo que llama la atención mucho, y volviendo a lo que nos llega a Occidente, que llegás a esa provincia y hay por todos lados. Es como cuando llegás a Yunnan y caminás y tenés discos de puer por todos lados. Entonces, claro, uno llega y dice, ¿cómo yo nunca había visto esto antes? ¿Cómo no sabía que existía esto? Y realmente es de las cosas que no llegan casi a Occidente. Y creo que eso, que lo que más ha llegado, y capaz que un poco a partir del boom que hubo en Hong Kong en el 70, de la demanda de puer que nos llega más hacia Occidente, y este otro tipo de heicha casi desconocidos totalmente. Entonces está bueno el impacto de cuando uno llega a la provincia y ve todo eso, es como, es tan normal ahí, pero queda ahí mucho de eso. Entonces está bueno investigar un poco más y ver las diferencias también en sabores, ¿no? En uno y otro. Y bueno, ahora vamos a enfocar un poco en el Qiangliang, este tubo grande, que está bueno la forma de producción. Acá, bueno, dice un poco eso, lo de los 36,25. Estos depósitos es lo que decía Jero, que en realidad estos, incluso hay otros más cerrados, pero en esto particularmente es claro, perdón, Jero hablaba del depósito intermedio. Este es el depósito final, que está en 49 días o un poco más ahí, siempre en contacto con el sol, pero no directo, cosa de que el rocío tampoco moje el té, ¿no? Entonces suelen estar techados, pero tener aire y tener calor, hace bastante calor en esos lugares,
porque también es un poco la idea como para darle el toque final, digamos, de sellado al té y que después ya se pueda ir hacia la venta, ¿no? Un poco el estacionado para equilibrar luego del prensado, que se vaya un poco un poco del agua que quedó en las hojas también durante el prensado y se equilibre para luego poder consumirlo. Y acá, Ryan, si querés, porque este era el que habías armado un poco vos al principio cuando hicimos aquella introducción de los 6 tés, y bueno, y acá lo que agregamos fue un poco también los procesos diferentes que hay un montón, ¿no? De los HI, cada uno capaz que tiene un paso extra, pero básicamente esto es como los pasos que se hacen para producir los HI. El mapa, o sea, la gráfica para mostrar, entre muchas comillas, el paso a paso, va a ser diferente para cada provincia, hablando de los hecha. Por ahí con los Oolong, no importa si es de Taiwán, de Minnan, de Minbei o de Fenghuangshan, como que más o menos se pueden repetir algunos, o los verdes entre Japón y China, los pasos son diferentes estilos de cada paso, pero sí, los mismos pasos. Ahora, llegas a los hecha y se te sale todo del ejemplo, porque lo que estamos hablando ahí es que no solo tiene un procesado en fábrica, sino que después tiene un tiempo de estacionamiento suelto, donde gasifica el té y asienta. Me gustó mucho esa palabra que es ojero. Gasifica, asienta, se estabiliza químicamente, bioquímicamente, y uno puede esperar 3 meses, 6 meses, 5 años, si querés, antes de prensarlo. Por lo general, desde el momento en que lo prensás, ahí ya empieza a correr el reloj del añejamiento en sí, pero también tenés que agregar ese tiempo suelto de estacionamiento en tampón, en cajón de madera, en canasta de bambú, en lo que fuere, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿quién decide el tiempo de estacionar? El productor y la demanda en el mercado. Algunos especulan el tiempo, pero así como ven este pequeño mapita con mezclado palabras en español y en chino, esto es totalmente propenso a cambiar si cambias de provincia y hablas de hecha de otro lado. Pero a muy grandes rasgos tenés que empezar cosechando el té. La estación depende del lugar, hay más de una cosecha por año. En Yunnan suele haber de primavera, que es marzo-abril, y otoño, que es octubre-noviembre. En otras provincias puede ser igual o diferente también. Después pasás a un tiempo de marchitado, ¿no? O marchitación, que es donde le das tiempo y aire y respiro para que las hojas de té, que son medio duras cuando recién las cosechas, se ablandan. Puede ser media hora, puede ser varias horas. Depende qué tipo de hecha y en qué provincia estás. Y depende de la cosecha también, porque lo que vos decías, Riku, recién es importante. No es lo mismo un Gongting Puer o ¿cómo se llama el que me decías recién que tenés ahí que es todo de brotes? Chen, que los brotes se van a marchitar mucho más rápido que una quinta hoja de un gushu de 1000 años que es grueso como un cuero. O sea, también el productor sabe lo que está haciendo y con qué materia prima está trabajando. Después del marchitado, también tenés el shaching, matar el verde, ¿no? O matar el crudo. Estoy tratando de abarcar los muchos vocabularios que usamos en los diferentes países en español, porque por algo usamos el chino, porque es como lo que nos vincula, digamos, por más que todos estemos usando vocabularios diferentes. Shaching es matar el crudo, matar el verde, es desactivar las enzimas, que son proteínas en la hoja, se hace con calor. Es lo mismo con wok que con vapor, que es sumergir la hoja en agua hervida. Eso lo que hace es hacer que las hojas, digamos, no sigan oxidándose celularmente, porque si lo permitiéramos, se terminaría haciendo un oolong o un té rojo, ¿sí? Después del shaching, pasamos, puede ser que se haga algún tipo de ronian, que sería un amasado, enrolado o enrollado, o sea, algún tipo de trabajar, algún tipo de movimiento que trabaje
el mesófilo o las fibras y las células de la hoja, ¿sí? Eso puede que se haga, pero en algunos heichas no se hacen directamente. Y a veces lo hacen mientras están haciendo el Shaqing. He visto en Iwu, por ejemplo, que están en el wok haciendo el Shaqing, y como es con muy baja temperatura, muy diferente del té verde, amasan dentro del wok mientras que van haciendo el Shaqing. Entonces, como dos pasos en uno. Eso es lo que hace es quebrar un poquito la estructura celular y facilita que la hoja suelte bien el sabor y el aroma y los componentes que tiene cuando uno lo infusiona. Después tenés el Wu Tui, que vendría a ser lo que llamamos fermentación en fábrica, ¿sí? Ahora, súper importante, no todos los heicha llevan fermentación en fábrica. Por eso hay que llamarlos no té fermentados, sino té post-fermentados. Todos llevan post-fermentación y añejamiento, solamente algunas provincias utilizan como un paso donde apilan el té, que se llama apilado húmedo, ¿no? Que es cuando apilas el té y lo permitís calentar, puede que lo rieguen, le provees con bastante oxígeno fresco, un ambiente muy caluroso, muy húmedo, y lo que eso hace es como compostear el té, es decir, acelera como a grandes rasgos lo que sería como un simulacro de postfermentación natural en el tiempo, pero no logra exactamente lo mismo. Por eso un heicha crudo, por más que pasen 1000 años, nunca se convierte en un cocido. ¿Sí? Cuando hablamos de crudo, hablamos de un té que no tuvo fermentación en fábrica. Un heicha que no tuvo fermentación en fábrica solamente va a tener postfermentación natural en el tiempo. Pasa que cuando yo en mi instante tengo mi disco, mi ladrillo, nunca voy a estar mojándolo, regándolo en una cámara a 40 grados con humedad, con recambio de oxígeno, sino que siempre va a ser solamente con la humedad del aire y el calor del día a día. Por eso un crudo, ni con cientos y cientos de años pasando, llega a tener las mismas notas aromáticas ni características de sabor y de nutrientes que tiene un té que tuvo fermentación en fábrica. Sé que acá se pone un poco complejo, la gente debe estar como, uy, pero me están hablando de post-fermentación, de fermentación, de Wu Tui. Básicamente cuando decimos Wu Tui es cuando se apila el té en fábrica y ahí estamos acelerando lo que sería la degradación bioquímica, ¿no? Como por ejemplo cuando se caen hojas en el bosque, se apilan, hay microorganismos, llueve, hace frío, hace calor, y eso es como un compost, ¿no? Un composto de hojas, donde hay biodegradación de la materia orgánica. Correcto. Hay dos maneras de procesar el heicha: con ese apilado húmedo o sin. Te da dos productos muy diferentes, digamos. Uno va a tener fermentación en fábrica y añejamiento también, y el otro solamente va a tener postfermentación natural desde té verde en adelante. Claro, el Otuve y el juego de la posfermentación es el maestro del té, combinando humedad y temperatura y jugando con estos dos factores para dar un sabor, para dar un olor, y es muchas veces ese sabor a pescado del que hablábamos al principio, que es tan feo, es por un mal manejo de la fermentación en el posfermentado, porque lo que hacen es que lo apilan y lo dejan mucho tiempo, y entonces la parte media de la pila se calienta mucho y se vinagra, por así decirlo, o se pudre. Y ahí es donde se generan esos malos olores. Por eso es tan importante que el maestro esté constantemente volteando el té, jugando con el té en el apilado, porque si no se pudre. Por eso el clima es tan importante. Por eso donde se hace el apilado es tan importante, porque muchas veces la gente habla de que se busca que sea un entorno muy natural, entonces muestran fotos pues muy pintorescas de una fábrica en la tierra, no sé qué, pero piensen mucho si están apilando el té entre las gallinas, entre los marranos, entre los perros, entre esto.
Siempre hay un todo eso perro lo trae al ganando. té, ¿no? Claro, por supuesto. Y sí, se ve muy natural, muy pintoresco para la foto de Instagram, pero para la calidad del té, pues no es fundamental, ¿no? No es tan esencial. Sí, y ese apilado en fábrica para darle aromas más oscuros, a composteado, esos son los tés que van a tener tierra mojada, cuero, madera antigua. Ese proceso puede durar un par de semanas, pero puede durar hasta meses y hay un constante cuidado para que no se pudra el té. Es decir, recambios de oxígeno en la fábrica, monitoreado de la temperatura de ese lugar. Tiene que ser caluroso, pero no demasiado caluroso. Como ven ahí, larga como un humo, pero en realidad es como un vapor, porque el té, hay miles de procesos bioquímicos que están sucediendo a su vez. Entonces, si yo no, con una pala, no le doy vuelta periódicamente al té, como decía Jero, no solo se calienta, sino que afuera se enfría, cosas empiezan a morir y se empieza como a podrir de cierta manera los microorganismos y la materia, porque es té que está mojado, lo riegan con agua, ¿no? Tiene que tener cierto alto contenido de humedad. Entonces es como cualquiera que tuvo un compost sabe, ¿no? Qué tan mal puede llegar a oler eso si uno no lo airea, si no le da vueltas, si no está en un lugar, ¿no? donde no le da vueltas. Entonces, Estimados, básicamente después del Wotway tenemos lo que llaman Heicha cocido, ¿no? Si no tiene este paso 5, no todos los Heicha lo tienen. Si carece del Wotway, se le suele decir crudo, ¿no? O se suele especificar de que no tuvo Wotway y ahí vas a tener un té joven, mucho más parecido al té verde y después de los años va a ir cambiando. Ambos son aptos para añejar, tanto el que tuvo fermentación en fábrica como el que no tuvo, pero como que son dos caminos diferentes. El que no tiene Wotway va como de aromas muy verdes, como a heno, a paja, alfalfa seco, a hierbas, y como que se hace frutal en el tiempo y meloso. Y el que tuvo Wotway ya comienza del día cero teniendo turba, tierra mojada, lluvia, humedad, como aroma compost, y sí cambian el tiempo, pero es como otra categoría de hecha. Ambos son aptos para añejar, pero son dos tés en dos estados químicos muy distintos. No es Sí, el cocido también es más un poco un producto terminado, que capaz que la curva de cambio no es tan abrupta como puede ser la de un crudo. Claro, se gasta mucho carbono y muchos carbohidratos físicos en el Wotway, en el apilado en fábrica. Entonces, claro, es un producto totalmente inconseguible con postfermentación natural de la humedad del aire día a día. Por eso lo que decía Jero es tal cual. Cuando se inundó ese lugar, ¿qué pasó? Los discos y los ladrillos se encontraron bajo agua por cierto tiempo. Eso ya sirvió para que las hojas secas se rehidraten, se oscurezcan, que se reactivaran las enzimas, que haya como una aceleración de actividad microbiótica y te da como el aspecto de un té mucho más viejo, que pasaron mucho más tiempo, pero en realidad lo que hizo esa inundación fue un compost de té y arruinó el té, porque está bien si lo haces en fábrica, en un clima controlado, dándole vuelta a la pila de hojas, controlando de que no se pudra, ni que se queme, ni que se quede seco, ni demasiado húmedo, en un lugar muy higiénico, no con agua de la calle que entró de una inundación y que estuvo remojándose en el jugo del barrio por andar a saber cuánto tiempo, después lo rescatan, lo secan, este es un té de 20 años. No, son como, uno es intencional y el otro es un composteado de hoja que no tuvo control de calidad, digamos. Sí, tal cual. Y está bueno ver acá el puntual que para este tipo de test, y el Qianliang, el del tubo, que tiene este proceso de horneado que no lo tienen otros específicamente así, que se le llama el horno de las 7 estrellas, y esto funciona a madera de pino. Entonces eso también le termina dando una característica a este té que quizás otros no lo tienen, porque en realidad muchas veces son son hornos más convencionales que funcionan o con carbón o incluso algunos son eléctricos, y este hecho de tener madera de pino para funcionar
genera también otra característica en el sabor del té. Esto en realidad se le llama el horno de las 7 estrellas porque tiene 7 aberturas también. Y bueno, de nuevo, esto es después del World Way, hacen en este caso otro amasado que a veces se hace y a veces no, como el enrollado, pero se necesita secar el té porque obviamente venía de estar húmedo en el proceso anterior. Entonces con esto, y también de nuevo, siempre moviendo las hojas para poder secar uniformemente, que en este caso lo hace con unas esteras de bambú, que bueno, mucha atención de nuevo a prestar que realmente se consiga el producto que se quiere tener, que todo se seque de la manera que uniforme, digamos, y bueno, de esta forma lo hacen, que como ven muchas cosas siguen siendo muy artesanales también para estos tipos de té puntuales, ¿no? Hay muchas que se han automatizado, pero otras siguen teniendo mucha atención del productor, que esa también es la clave, ¿no? Para el resultado del té. Desde cuánto lo dejo, cuánto tiempo lo estoy mirando, huelo, este es el olor que necesito tener, este es la forma, ¿no? Que estoy acostumbrado a tener, y por eso es que esta gente no duerme, ¿no? Durante días, cuando se dan este tipo de procesos, duermen siestas cortas y están 48, 72 horas despiertos prestándole atención a esto, a este tipo de procesos. Y bueno, y acá, que estamos con Made en esto sí, viajero, siempre la moda. Un calor así ahí que no se imaginan. Bueno, ese mismo son los depósitos que luego de tener este secado, lo embolsan y de acá lo pueden tener a 1 a 3 años, más o menos lo que nos comentaron, pero hay de todo, ¿no? Puede ser más, menos. En promedio, más o menos eso. Y bueno, todo como la demanda, ¿no? Como todo empieza, algunos seguramente lo vayan a tener menos de 1 año incluso, pero bueno, idealmente entre 1 y 3 años viene esto para que el té se asiente luego de estos procesos que se le hicieron, y se equilibre, digamos, un poco el sabor para luego pasar al proceso de prensado. Y estos son kilos y kilos de té que tienen ahí adentro. Realmente un lugar muy, muy húmedo, mucho calor. Ven que entran rayos de sol, no está totalmente oscuro el lugar. Y bueno, con todo eso logran el cometido de balancear, digamos, las hebras ahí mismo para luego prensarlo. Así que bueno, cuando pasan al prensado, particularmente de los tubos está interesante, que ven acá que tienen, hay unas hojas, esto no sé si tienen idea porque realmente no encontré el nombre en español, sino la de la planta, que al tubo de bambú se le pone por adentro como una capa de estas hojas que se llama Persicaria chinensis, la hoja, estaba como smartweed en inglés, pero realmente coloquial en español no lo encontré porque no lo tengo como visto mucho. Acá es más de Asia, Australia y esa zona. Si no son hojas de bambú, ¿no? No, por eso. Es eso, es smartweed en inglés, que lo traducen así, y eso, y si no el nombre, tal cual, ¿cómo se le llama? El formal, digamos, es ese, Persicaria chinensis. Pero bueno, todo eso de nuevo hace que se modifique un poco el carácter del té estando en este envase, ¿no? Que tengo acá les pongo, pero tengo un video, a ver si se puede ver. A ver. ¿Lo ven ahí? Ven que le están poniendo. No se ve el video. Todavía. No se ve el video. Vaya. Un espacio que tienen ahí en el suelo. Con ese tubo van a empezar a prensar las hojas de té. Y la van a pasar por vapor. Vicu, no se ve. Vicu, no se ve el video. Y las van comprimiendo con ese palo de madera en el tubo. Vicu, No se ve. ¿Qué? no se ve el video. ¿No? ¿No lo ven? Fíjate que hay una manera como de Su función está en pausa, me pone, para reanudar función. ¿Ahí? A ver. ¿Ahí lo ven? No.
nueva función. Hay una opción arriba para... Ahí está, sí. Ah. Ahora sí. Bien. Entonces ahí le van poniendo estas hojas, digamos, al tubo de bambú que tienen en la tierra. Y con esto van a empezar a tirar el té vaporizado previamente para ablandarlo y lo van con el palo de madera prensando hacia adentro. Esta es la medida más grande. Claro, esta es la de 36 kilos, sí. Ven que lo vaporizan allá atrás. Esas son las bolsas que ya, después de años de estacionado, y lo comprimen ahí adentro. Se pesa el gramaje, el quilaje, antes de humedecerlo con vapor, digamos. ¿Cuánto pesa, decís? Lo que se pesa antes de ponerle vapor, porque el vapor agregaría peso, se pesa en seco y después se ablanda con vapor y así saben que va a Creo que tener eran justo el 5 gramaje. kilos, una cosa así, sí. Claro. Sí. Ahora, eso es la hoja, ya es hecha, digamos, pero la hoja suelta es ya estacionada. Ya tuvo el estacionado en galpón por 1, 2, 3 años Exacto. para Y luego gasificar. en esa bolsa la vaporizan primero, como hacen con las tortas de puer antes de comprimirlas. Nada más que con ese sistema en esta fábrica, capaz que en otras varía un poco, y lo van prensando hacia adentro con el palo. Y después lo cierran, así también, bastante manual todo, ¿no? No trabajo. ¿Y por qué no llevaste uno de esos para Uruguay? Uno de 36. Y ahí El pasa la sobrepeso. etapa que tienen, esto también está bastante pintoresco, que, a ver si tengo también, que acá en realidad tienen que agarrar el tubo y empezar a comprimirlo más, ¿no? Con apalancamiento, digamos. Muy tradicional esa forma de hacerlo. Este té particularmente tiene esto que se sigue manteniendo, sobre todo los más grandes, ¿no? Que este trabajo manual lo hacen. Y ahí lo prensan un montón, ¿no? Bien que quede súper comprimido. Golpeándolo con un martillo gigante. Qué buena onda. Sí. Por eso es que en las fábricas del té siempre contratan a alguien más gordito, ¿no? Para este proceso. Tal cual. Bueno. Y finalmente, una vez que está pronto, lo dejan en estos lugares que eso, mínimo 49 días, pero nada, como para que se termine de asentar, digamos, como último paso, que eran estos depósitos que veíamos al principio, donde acá, si ven, está la temperatura y humedad, hay más de 30 grados ahí adentro y una humedad también muy alta, que se necesita un poco cubierto, uno para que no el rocío no lo moje y en realidad se vuelve para atrás, ¿no? Que la idea es que esté bien seco y se selle un poco en el tubo y también ya comience a tomar un poco de los sabores de la hoja esta de persicaria y el bambú también que lo engloba. Esto también tengo un videito chiquito. Esto es en Baiyashi, que es de las fábricas de 1939, creo que es de las más antiguas ahí. Y bueno, ven que hay un montón de tubos, ¿no? Es enorme aquello. Que realmente no sé quién compra los de 39 kilos, ¿no? Muchos revendedores y después serruchan como es tan duro, serruchan un disco más o menos de medio kilo, ¿no? Pero para fraccionarlo después. Es verdad. Bueno, nosotros tenemos uno, que no lo tengo acá a mano, pero lo tengo ahí a la vuelta, que es verdad que sí, tal cual, es un pedacito de... Serruchado, sí. Igual estos tés también llegan al Tíber, a Mongolia, todavía hay consumo.
Sin duda, sí, sí, claramente la producción todavía es bastante. Y bueno, y eso, así se ven por afuera este tipo de depósitos, digamos, bien cual invernadero, ¿no? En todo luz. Y bueno, ese sería como el paso final, que es distinto a el depósito que se le hace ese de 1 a 3 años, que en realidad eso sí son, si bien le entra luz solar, tienen bastante también sombra, y se mantiene mucho más el calor, digamos, en el lugar, ¿no? Está bastante más ventilado también. Así que bueno, esto es un poco lo del en Hunan, la experiencia. Y ahora Jero también tienen con Emily algunas fotos de otras provincias, como para que vean también alguna otra forma de compresión de Heicha y otras diferencias. Bueno, pues el proceso que vos describiste es muy parecido también en los test de Sichuan, por ejemplo, ¿no? Simplemente que la ubicación es distinta y pues es muy paralelo, ¿no? Es muy paralelo toda la producción. Nosotros pues queríamos poner unas fotos de otras regiones, ¿no? Para que vieran un poquito de pronto algunos aspectos en particular que son diferentes. Aquí en la pantalla estamos viendo en Hubei la producción de los test, que eran unos test muy utilizados para la exportación a Rusia y la exportación por Sichuan, ¿no? Al Tíbet y a la parte, pues, a las partes de los estanes, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la producción del té de locomotora, que no sé, Vico, si nosotros te mandamos fotos de eso, no sé si de pronto ahí tenés más adelante, ¿no? Bueno, de pronto más adelante. De pronto más adelante lo vemos, pero bueno, si te devolves, si me excusas, qué pena, si te devolves, bueno, ahí entonces esto que se ve a ambos lados, eso es una pila de té y estamos hablando de que esos son más o menos 5 metros de altura, ese techo, todo eso es té, ¿no? Ese té es un té que se está posfermentando de alguna manera ahí, es en ambiente natural porque no hay forma de agregarle humedad ni de voltearlo ni de nada, ¿no? Eso tiene ventanas y ese té pues es un té muy sucio, la verdad, porque uno puede pasar por acá, hay un túnel, no sé, si yo muevo el mouse ustedes no ven, ¿no? No. Ok, bueno, ahí entonces se ve como un hueco, entonces ese es un túnel, por ahí puede pasar la gente, ¿cierto? Al lado derecho abajo, ¿no? Y nosotros pues en la visita pasamos por ahí, pero entonces ahí mientras uno pasa ahí hay arañas, ahí hay ratas, ahí hay murciélagos, ahí hay de todo. Entonces estos test pues no son unos test muy limpios, que digamos. De ahí viene pues la tradición de siempre lavar los test, sobre todo los test que son pues posfermentados, uno pues los lava siempre al principio de cada sesión de té. Entonces, esto pues da como, para nosotros fue muy impactante ver el tamaño y la cantidad de té que están produciendo. Y ahí hay varias vintage, hay varios años de té. Eso no es solo un año, un solo año, sino que ellos van, esto es una industria muy grande, es gubernamental, pues no es un proceso artesanal, ¿no? Pero ellos lo van poniendo ahí, van poniendo té de diferentes años, ¿no? En la próxima slide, ahí ven el proceso industrial de la formación del cake, ¿no? Del prensado se llama. Entonces hagan de cuenta uno de esos restaurantes sushi que tiene como un cordón, ¿no? Como un riel. Y ellos van poniendo las hojas y hay una máquina que prensa muy fuerte y va saliendo, ¿no? Es muy industrial. Luego, en la parte derecha vemos lo que ellos llaman como la librería del té y lo que hacen es que ponen los bloques prensados en unas habitaciones especiales que si ven abajo, donde pusimos, ahí se ven como unos zapatos, pues unos pies. Esa imagen es para mostrar que está acondicionado por debajo, tiene una calefacción, ¿no? Que son hagan de cuenta como la calefacción para
las casas, pues en los lugares donde hay invierno y hay calefacción en las paredes, en los pisos, etcétera. Entonces esto es para controlar la temperatura del té, pero es seco, es una conservación del té en seco. Eso ahí lo dejan pues por un tiempo hasta que ellos deciden sacarlo a exportar. Como les decía, esta fábrica no es de alta calidad, es una empresa de exportación, de tés pues baratos. Y es interesante pues conocer estos tipos de té. Nosotros cuando estuvimos en Hubei, la verdad que no vimos ningún té que a nosotros personalmente nos gustara, y yo creo que eso se debe un poco pues al tipo de té que ellos producen, ¿no? Que están más enfocados a la masificación, a la industrialización. Pero no me sorprendería que haya alguien que aún yo no conozca que esté produciendo algo un poco más artesanal con un mejor sabor. Seguite ahí por fin. Bueno, aquí están los bloques. Entonces, si ven esos son bloques de madera, el de la derecha, y el de la izquierda en metal. Seguite la próxima, porfis. Este es el Liu Pao. Este ya es en el Liu Pao. Es simplemente lo mismo del que ya habías mencionado. Los procesos son los mismos, simplemente les quiero mostrar unas foticos distintas. Entonces, pues, si querés pasa para adelante. Que son simplemente pues diferentes formas de hacer el sachin. Uno es en horno al lado izquierdo y el otro pues lo hacen como con unos chopsticks. Y estas son ya bodegas de reposado, ¿no? Que los van dejando ahí controlando la temperatura, controlando la humedad, y ellos van definiendo cuándo lo van sacando, ¿no? Seguite si tenés más. Yo creo que hay otras, si no estoy mal, ¿no? Sí, esta y la otra, la de los defectos. Ya, Este bueno, es el aquí tipo pues... del que hablamos hoy, que por ejemplo este tipo de tés tiene la flor dorada, justo no lo tengo abierto, pero se genera ese tipo de hongo. Correcto, entonces esta es la Jinhua, que ahí lo vemos ampliado en el lado derecho, y eso se da naturalmente, y para que sea natural generalmente no es mucho el Jinhua, sino que es pues como puesto pues por todo el pastel, ¿no? Es muy saludable, es un probiótico, así que si encuentran este Jinhua en tés Fuchuan o tés oscuros, generalmente el puar no lo va a tener, pero los otros lo pueden tener, entonces es una buena connotación. Y que incluso Xinhua en realidad se traduce como flor dorada, digo, porque capaz que lo pueden encontrar por otro nombre. Seguite, porfis, yo creo que ya la última, que ya tenemos que ir apilando. Aquí les queremos mostrar rápidamente cosas buenas y estas son cosas malas, perdón, defectos en el té. Por ejemplo, aquí vemos la proteína del té, que es ese animalito blanquito, eso no lo debemos comer. Agrega el cuerpo. El moho, que es blanco. El moho, que es blanco, que se ve como generalmente uno lo abre y parece como un talco que sale. Eso es malo, es dañino, no está bien para la salud, hay que evitarlo. Y, por ejemplo, la disparidad en Jinhua, como vemos este bloque, hay partes que tiene Jinhua, otras partes que no tienen Jinhua. Eso puede ser un cultivo artificial, no que se haya dado de forma natural, o que pudo haber un problema en la fermentación. Entonces, estas son cosas que podemos evitar, ¿no? Que debemos evitar. Y si tenemos algún Heicha en nuestra colección con alguno de estos problemas, hay que sacarlo de la casa, quemarlo y danzar alrededor del fuego para eliminar a todos estos. Invocar algo, claro. Sí, correcto. Entonces, pues yo creo que eso era lo que pues quería yo agregar un poquito ahí. Yo sé que estamos de tiempo ya súper apretados, entonces nos toca terminar así como un poquito abruptos porque hay varios que nos tenemos que ir. Cualquier pregunta que tienen igual nos escriben, ¿no? Digo, correcto, sí, ahí está el link en el grupo, en el canal de YouTube. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo, pues nos hablan ya sea en privado por nuestros Instagram o
por el YouTube o bueno, por alguna otra de estas redes sociales y esperamos que el próximo mes logremos algo, ¿no, chicos? Sí, claro que sí, porque la idea es hacer uno mensual por lo pronto, entonces ya les avisaremos con tiempo, pero de todos modos esta sesión quedó grabada, así que la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito todavía, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Claro. Nos pueden dar opciones que quieren oír la próxima semana, el próximo mes. Eso, sugerencias de temática. Que nos manden temas. Por unirse hoy y aguantar la hora y media que estuvimos. Fue cortito igual, porque a veces la verdad, 2, 3 horas. Sí, nos tocó cortito hoy. Muchas gracias a Vicu que se aventó una presentación súper padre. Entonces, muchas gracias, Vicu, por muy buena, sí. Bueno, chicos, feliz día para todos. Espero que estén disfrutando del Heicha día a día. Eso. Chao. Muchas gracias a todos. Próxima. Buenas noches y buen día para ustedes, Emilia. Adiós. Buenas noches.